Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transforma. El día de hoy nos acompaña Jessica Levan, diseñadora de moda y vestuario, actualmente enfocada en el despertar creativo por medio de la arteterapia, generando dentro de sus participantes un viaje de inspiración hacia el proceso interno de autoconocimiento y crecimiento personal. Es que no sé dibujar, es que no me sale, es que no soy bueno para esto, ¿no? Entonces empiezan a reflejarse ciertas cosas que hasta cierto punto pues están guardadas ahí en su inconsciente, como bien lo dices. Porque todos se vuelven críticos de arte después de cierto momento y tú sigue creando sin que te importe lo que están diciendo las personas. Y que los momentos creativos de exploración y de juego, también dárnoslo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Transforma Podcast. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Jessica Lavín. Ella nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poco sobre esta dinámica, esta actividad que se llama arteterapia a través del collage. Ella es colega, es diseñadora de moda. Y bueno, Jessica, platícanos un poquito, ¿qué te llevó a hacer esto del collage? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, pues muchas gracias, Ada y Rox, por invitarme. Me encanta aquí estar en Transforma y precisamente yo creo que lo que más me gusta del collage es esa capacidad de transformación que una puede realizar a través de sus manos, que es el factor creativo, ¿verdad? Pero además de la transformación interna que está sucediendo en una cuando está creando algo, ¿no? En este caso el collage, pero en arteterapia pues se manejan varias técnicas, dibujo, pintura, escultura, ¿no? Donde el objetivo no es el resultado final como un producto estético o como una pieza de museo, sino como la capacidad que tiene una misma de transformarse a través de lo que está haciendo. Esto sucede porque se activa una capacidad de autoobservación que me vincula y me relaciona con mis materiales, con mis ideas, con mis fuentes de inspiración para crear algo que al final me va a mostrar quién soy desde un ángulo donde quizás no lo había visto antes. Como tú dices, sí, estudié diseño de moda como carrera profesional. Elegí esa carrera porque internamente siempre había estado buscando la creatividad, solo que en ese entonces yo no sabía que era eso lo que estaba buscando, ¿no? Y ya cuando entré a la carrera me di cuenta de que más que el mundo del fashion, del glamour, de la ropa y todo esto, lo que más me gustaba era esta capacidad de tener una idea, procesarla, entrar en lo que se le llama un proceso creativo y a través de ese proceso creativo plasmar algo en la realidad, algo que antes estaba en tu cabeza, poderlo hacer físico, tangible y darme cuenta de ese poder, ¿no? Que tenemos como seres creadores. Ok. Jessica, también por ahí he visto que te dedicas mucho a trabajar con mujeres en círculos de mujeres. Cuéntanos cómo es esto, de qué se trata, Sí, pues platícanos. mira, aquí también sucede algún pues llamado que tuve en mi vida precisamente cuando estaba estudiando la carrera de diseño de moda. Ya cuando estaba por el último año, descubrí los círculos de mujeres, ¿no? Han sido una parte importante en mi vida, los descubrí y justo en ese descubrimiento de estos círculos fue que realmente pude conectar con mi autenticidad de forma creativa, porque mientras estaba estudiando y haciendo las colecciones y haciendo la ropa, como que estaba en esta búsqueda de, bueno, pero ¿cómo se es creativa, no? O sea, ¿por dónde encuentro ese vínculo donde realmente me sienta yo a través de lo que hago y haga una propuesta de algo que no estaba antes, ¿no? Algo original, auténtico. Y fue cuando conocí los círculos de mujeres que empezamos a aprender en esos círculos lo que son los arquetipos de diosas femeninas. Entonces, estas diosas me inspiraron, ¿no? Y por ejemplo, en el ciclo hormonal femenino hay 4 diosas por cada etapa del ciclo hormonal. Y
hice una colección inspirada en ese ciclo hormonal femenino y en cada diosa y cómo es el tipo de energía que se presenta en cada una de estas 4 etapas. Y sorprendentemente fue la ocasión en la que más me conecté y me sentí vinculada con el proceso creativo, y donde también hubo muy buena recepción por parte de profesores y otros compañeros, ¿no? Y supe que ahí había encontrado algo, ¿no? Que era que el proceso creativo se vive a través de la introspección. En estos círculos de mujeres, de lo que yo me di cuenta que ya tenía, pero había olvidado de mí, es mi capacidad introspectiva. Entonces, cuando regreso a diseñar y a crear, pero en esta autoobservación, que era lo que les comentaba al principio, entonces todo se hace diferente, ¿no? Porque me empiezo a vincular de verdad con lo que estoy creando. Y eso tiene una potencia muy sanadora y muy reveladora para las mujeres. Porque la creatividad es como una fuente de vitalidad. Y si la cultivamos, nos sentimos también vitales, nos sentimos frescas, nos sentimos renovadas. Y empezamos a usarla no solo para proyectos artísticos, sino para relacionarnos con la vida, con los proyectos. Y entonces empezamos a sentirnos parte de lo que estamos haciendo, ya no desde el piloto automático, sino como creadoras. Oye, está súper padre eso y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, por ejemplo, en lo personal, a mí como que si no conecto con una sensación, un mensaje o algo que quiera transmitir primero, sea algo que me esté pasando, que me comentabas la otra vez, una experiencia que esté pasando o algo que quiera transmitir, como que no sale igual el diseño. Y creo que tú le diste ese clavo porque luego se siente cuando una colección o una obra es vacía y cuando una colección o una obra sí conectó con su creador o su creadora en este caso. Y pues está padrísimo eso que pudiste deducir de ti misma, porque luego como que andamos ahí por la vida perdidos sin saber, sintiéndonos frustrados y a lo mejor incluso hasta apagados o con estos llamados bloqueos creativos. Platícanos cómo rompes ese bloqueo creativo si es que llegas a tenerlo, cómo lo trabajas y qué tácticas podemos utilizar. Sí, Ada, qué importante lo que mencionas porque el proceso creativo es diferente para cada quien, pero cada quien lo tiene que ir descubriendo. Y está muy vinculado, como tú bien dices, a las experiencias personales y a la sensibilidad de lo que cada quien perciba de acuerdo a su percepción de la misma realidad. Hay cosas que a mí me van a inspirar, texturas que a mí me van a llamar la atención, así como a Rox van a ser otras y a ti van a ser otras. Y eso empieza a ser un proceso muy interesante porque se conecta con nuestro inconsciente, ¿no? Que es esta parte de nosotras o del ser humano que está oculta, donde ahí digamos que se reprimen o se guardan algunas cosas, ya sea que porque las rechacemos o porque la mente vigílica pues no puede darle contención a todo lo que estamos procesando y entonces hay cosas que se colocan en el inconsciente, entre ellas pues parte de nuestra historia personal. Lo interesante de cuando hacemos un collage o una obra creativa es que se le da voz a esa parte del inconsciente y eso hace que cuando estamos en ese estado de creatividad nos estamos escuchando de otras formas, estamos dándole permiso a otra voz para que se exprese, estamos reconociéndonos y nos estamos sintiendo presentes en el momento, ¿no? Entonces, ahora que mencionas esto del bloqueo creativo, pues es algo que yo lo veo desde dos lugares, ¿no? O sea, hay un bloqueo creativo que es normal y que es sano que pase, porque a la creatividad hay que empujarla también, ¿no? Cuando la creatividad se queda cómoda, se aburre, ya no quiere, se enoja y entonces busca otras formas de expresarse y uno le tiene que ayudar, pero a veces eso significa que la forma que ya había encontrado que me servía, la fórmula que me servía dentro del proceso creativo para crear algo, ahora ya no. Y tengo que encontrar otra. Y eso solamente se encuentra haciéndolo, ¿no? Poniéndonos manos a la obra como ustedes que ahorita lo van a vivir, traen ahí algunos materiales,
revistas, Claro. tijeras, pues ahorita van a hacer una demostración de lo poderosa que es esta técnica del collage a través de la arteterapia, ¿no? Sí. Y pues Mencionabas, sucede perdón. que empujamos a la creatividad, ¿no? A ir más allá, que nos muestre, que nos sorprenda. Y por otro lado, hay algunos bloqueos creativos que vienen de inseguridades, ¿no? Yo le llamo los monstruos que matan la creatividad, ¿no? Y se vinculan mucho con el proceso personal. Entonces, pareciera que la creatividad y el proceso personal o la sanación son cosas que están peleadas, o bueno, no peleadas, pero son como mundos diferentes cuando en realidad forman parte de lo mismo, porque mi expresión creativa va a tener también la calidad de cómo yo me siento conmigo misma. Y, por ejemplo, uno de esos monstruos es la inseguridad, ¿no? O sea, sentirme insegura de lo mismo que estoy haciendo. Esta inseguridad se expresa muchas veces con el es que ¿para qué lo hago si ya alguien lo hace mejor que yo? Claro, esto ¿No? me recuerda que también es muy común, Jessica, cuando los ponemos, no sé, en mi caso, que los pongo a dibujar algo terapéutico, algún dibujo para revisar algún tema proyectivo, y generalmente empieza el paciente diciendo, es que no sé dibujar, es que no me sale, es que no soy bueno para esto, ¿no? Entonces empiezan a reflejarse ciertas cosas em, que hasta cierto punto pues están guardadas ahí en su inconsciente, como bien lo dices, y luego lo relaciono mucho el tema del collage, de trabajar estas partes inconscientes con lo que se trabaja en las partes, en los temas o en los test proyectivos. Ujú. Sí, fíjate, Rox, que eso es súper común, ¿no? O sea, la barrera, ¿no? De es que yo no sé y es que yo no puedo y la gente como que se traba, ¿no? Porque se tiene que recordar que esta expresión creativa no se hace para complacer. Uno de los monstruos de la creatividad también es la complacencia, ¿no? Cuando es que si me va a quedar feo, entonces a nadie le va a gustar y entonces no voy a complacer a nadie, ¿no? Ujú. O el perfeccionismo es otro de los monstruos, ¿no? Es que si no queda perfecto, ¿para qué? ¿No? Entonces hay que recordar que desde la perspectiva arteterapéutica, lo importante no es el resultado, sino el proceso y el darte permiso y el observarte mientras lo estás haciendo para ver qué descubres de ti, porque mientras lo haces te van a llegar recuerdos, te van a llegar emociones, tu cuerpo se va a poner tenso, se va a poner relajado, incluso esa primer barrera de es que yo no lo sé hacer o yo no puedo, ya nos está dando mucha información de cómo actúa la persona cuando se le pone un Un reto reto, enfrente. claro. Ya sea el dibujo o sea cualquier otra cosa, es esa respuesta instantánea, ¿no? De yo no puedo. Pero lo interesante es que si se da permiso y aunque no pueda o crea que no pueda, lo intenta, eso lo va a sorprender porque el mismo resultado de lo que haga lo va a sorprender no solo por si tuvo buena técnica o no, sino por lo que encontró en su interior. Y esto le va a ayudar en esas otras áreas de su vida siempre que se le pues a decir, bueno, yo creo que no puedo, pero ¿y si lo intento? Y además que ya si uno quiere que le quede bonito, entonces hay que practicar, ¿no? O sea, hay que dar ese paso de practicar y eso también afianza la seguridad, porque es una seguridad que está basada en esto yo lo he practicado, ya voy haciéndome de mi experiencia y con cada vez que uno lo vaya haciendo, pues hay un granito de seguridad que se va instalando, ¿no? Entonces sí, pero esas reacciones, ¿no? De entrada o durante lo estamos haciendo ya nos están dando muchísima información de cómo nos comportamos en la vida. Sí, y luego es que, como decías, de que instantáneamente en cuanto entran a tu consulta, dicen, no, es que yo no sé hacer eso, yo no puedo, como que son las mismas cosas que nos decimos todos, incluso los que son artistas y los que no son artistas. Y bueno, a mí en lo personal, pues sí me ha pasado de que es que esto no me gustó tanto, ni siquiera lo voy a mostrar por lo que comentabas de la validación, ¿no? Y hay una frase, no recuerdo exactamente quién la dijo, creo que fue Matiz, de que va algo así de, mientras los demás hablan de lo que ya hiciste y lo critican y no sé, están tomando sus
sus propias conjeturas, tú sigue creando. Entonces, que digan, que hablen mientras tú sigues creando y lanzas otra cosa. Y luego la empiezan a criticar porque todos se vuelven críticos de arte después de cierto momento. Y tú sigue creando, creando, creando sin que te importe lo que están diciendo las personas. Y más si es una terapia, pues no hay por qué criticarlo. O sea, es para tú ver cómo estás en tu interior y trabajar esos bloqueos que tienes a lo mejor emocionales y transformarlos de alguna manera en algo físico que te pueda permitir ver qué es lo que tienes. Y bueno, tú en base a tu experiencia y conocimiento, ¿cuáles son las fases del proceso creativo o qué dirías que son como los pasos a seguir para poder tener un proceso creativo en cualquier área? Pues muy buena pregunta, Ada, pero antes quisiera como complementar lo que estabas diciendo porque es muy, muy importante profundizarlo. Así como para el que no tiene nada de experiencia y quiere experimentar la arteterapia, el collage puede ser muy buena opción porque quita la presión de saber dibujar cuando es algo, entre comillas, más simple, pero se vuelve muy, muy profundo la espontaneidad de recortar y pegar, eso puede ayudar bastante, ¿no? Pero me encantó que tú trajeras al artista, ¿no? Porque es cierto, personas con experiencia artística o que sí le han dedicado pues un poco de su vida al diseño, al dibujo, a otras herramientas, híjole, a veces somos los críticos nosotros mismos, ¿no? Los Ujú. peores críticos con los que nos topamos somos uno mismo con esto de la autoexigencia y la perfección. Y ahí es como muy importante que nos demos ese permiso, ¿no? De hacer cosas que no nos gusten también. Porque para que llegue esa pieza con la que te sientas, wow, me encantó, que también se vale, no solamente decir, ay, el resultado no importa, no, hay personas que sí tenemos un genuino interés en el resultado, pero para que lleguemos a ese resultado de me encanta, también tienen que existir las piezas que se quedaron en el camino, que fueron exploración, que fueron, como que iba bien y aquí no lo terminé con la misma fuerza, ¿no? Y así va a haber nuestras piezas favoritas, va a haber nuestras piezas que a lo mejor no nos encantan, pero sirvieron de base y de abono y de estructura y de aprendizaje para llegar a las que sí. Entonces creo que hay que quitarnos también esa necesidad de siempre hacer la mejor pieza o la obra maestra y que los momentos creativos de exploración y de juego, que eso ya se conecta con la segunda pregunta que me hiciste, también dárnoslos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Digamos que si yo tengo toda una tarde para ponerme a generar un collage donde quiera poner mi 100%, pues me puedo dar todo ese tiempo, pero si solo tengo 30 minutos o 15 al día, no digo, ay, no, porque lo que voy a hacer de seguro va a quedar feo porque tengo poco tiempo, sino que esos 15 minutos me los doy con las expectativas reales de lo que pueden suceder en esos 15 minutos y a lo mejor digo, pues voy a hacer nada más un juego, voy a jugar con texturas o voy a jugar con colores, ¿no? La exploración es parte del proceso creativo. Para mí el proceso creativo, que es diferente para cada quien, pero una estructura base que después se puede ir modificando y cambiando, podría ser que primero está el caos, ¿no? Es de donde partimos. La parte del caos, que esto ya se vincula también con el proceso personal en el arte terapia, porque a veces llegamos a buscar terapia o apoyo psicoemocional cuando sentimos, ¿no? Entonces desde ahí ya hay una conexión bien interesante con el arte o el collage, porque ahorita que ustedes empiecen a hacer su collage van a ver que van a recortar varias figuras, les van a llamar atención varias imágenes y al principio no va a tener quizás ningún sentido una con la otra y se va a hacer en la mesa y en el espacio que tengan pues un montón de recortaderos y ya voló el PRIT y ya volaron las tijeras por acá y ya donde quedó esta imagen me había gustado mucho, ya la perdí, ¿no? Es Claro. entrar en ese caos y es poder ser tolerante con el caos en lo creativo y en la vida. Dime, Claro. Rox.
Quería agregar esta parte, Jessica. Creo que la parte también del caos considero que en el ser humano viene en dos, hay dos fases bien importantes que se nos puede complicar. Uno es jugar, porque tú pones a un adulto a jugar y a veces no sabe por dónde iniciar. Y la segunda es expresar. Y las dos formas con las que estas dos se unen es la creatividad. De ahí parte. Porque realmente cuando uno es adulto y empieza a crecer, se te olvida esa parte creativa de cuando eras niño. Cuando eras niño jugabas hasta con las piedras y lo vas creciendo y te dicen en algún momento, a ver, ten, juega con esto y tú dices, ¿por dónde inicio? Y cuando hay un collage o este tipo de técnica de expresión, dices, ¿por dónde inicio? ¿Qué voy a poner? Y la parte donde se conjuga bien importante e interesante es esta parte de cómo ser creativo, cómo inicias con ello. Y recordar en una de tus sesiones que decías, es que la creatividad es algo que se tiene que entrenar, algo que tienes que practicar. Y yo decía, qué interesante porque sí es cierto. Y es algo que no practicamos comúnmente. Y eso que dices es bien Exactamente. importante, Rox. Sí, Porque, por ejemplo, me pasó a mí cuando cambié de carrera, que pasé de una muy cuadrada a algo súper creativo. De hecho, me pusieron a hacer un collage y yo decía, todavía se usan estas cosas. Y luego nos pusieron a hacer un collage y desde ahí el primer bloqueo, ¿no? De que, pues si eso ya no se usa, ¿por qué un collage? Y a pesar de que yo fui creativa desde muy chiquita, pero incluso a pesar de eso, que pasé tanto tiempo, 5 años, sin entrenarla, sin trabajarla en el ámbito así creativo tal cual, ¿verdad? Se usaba de otra manera. Y sí noté ese como bloqueo de crecer, de ser un adulto sin estar trabajando esa creatividad, porque es un músculo, ¿no? Que se trabaja la neuroplasticidad, ¿no? Tengo entendido que así se llama. Y me di cuenta, dije, qué difícil para mí fue esto. No me puedo imaginar a alguien que jamás ha sometido a su cuerpo, a su mente, a algo creativo y siendo tan bonito y tan expresivo y tan liberador, pero es algo que se puede trabajar, sea que nunca hayas agarrado un lápiz, o sea, para dibujar o unas tijeras para recortar o digas, soy el peor recortando, porque hay gente que también dice eso, yo ni sé recortar, pues que todo Dicen, se puede aprender. ¿cómo dicen? Reprobé tijeritas uno. Ajá, sí, y es cierto, o sea, se quedan con ese bloqueo que a lo mejor le dijo alguien en su infancia o en su adolescencia, oye, recortas bien feo, y sí, ¿verdad? Recorto bien feo, y ya se quedan como que con ese bloqueo que ellos no pueden hacer algo creativo o con sus manos. sí, fíjate que me acordé de una anécdota cuando yo iba en la prepa, em, pues tenía un hobby que era que las fotos que tomaba con mis amigas y salíamos, fotos, yo no eran selfies porque todavía eran como las camaritas. Me acuerdo que me gustaba mucho subirlas a la computadora y por alguna razón yo tenía Photoshop. Y entonces las subía a Photoshop y me gustaba editarlas y como ponerles frases y desde la parte digital, ¿no? Con esas herramientas. En ese entonces yo no hacía collage análogo o manual, pero empezaba a hacer eso y me acuerdo que un chico que era fotógrafo una vez las vio y me dijo que estaban muy feas, ¿no? O sea, que no le gustaban mis ediciones, que estaban muy feas. Pero yo me divertía tanto haciéndolas. Eh, y daba igual si estaban feas o no, ¿no? Para mí era como súper divertido, pero sí me caló ese comentario y dejé de hacerlo por ese comentario. Y hoy que quiero regresar a lo digital, a programas como más complejos, como Photoshop, que en ese entonces pues nadie me enseñó, ¿no? Yo dije, a ver, ¿cómo que se le pica aquí y se le mueve y hacía cosas, ¿no? Ahora regresar a ese tipo de programas se me hace mucho más complejo y lo hago manual, que también es padrísimo, pero sí pasa que aunque todos tenemos creatividad y esa creatividad se expresa de diferentes formas en cada uno y a veces no la reconocemos, ¿no? Que ahí está. Y no sabemos lo que es porque nadie te lo dice, oye, eres creativa, oye, esto que estás haciendo está padre, oye, ¿no? Y se nos va olvidando, ¿no? Y la dejamos como de entrenar y de explorar todas las posibilidades que tiene. Entonces, para mí, de hecho, hablando como de lo terapéutico y el arte terapia, pues yo llevo un recorrido con esto que decía Rox de los círculos de mujeres, donde también he explorado otras técnicas de sanación, ¿no? De respiración, incluso leo el terapéutico, ¿no? Y
cuando di con arteterapia y específicamente con collage, dije, wow, es que aquí es como que está todo. Ya no necesito buscar en tantos lugares porque aquí está todo. E incluso con el tarot, que es la lectura de símbolos, es que en un collage también están los símbolos, pero son los símbolos cotidianos, son los símbolos propios, porque tú los escoges, los recortas y los pegas en un lugar que al principio no sabes por qué, pero al final tienes tu pieza y a eso se le puede dar una lectura simbólica perfectamente, que yo sigo amando el tarot y lo sigo leyendo desde este lugar de autoconocimiento, pero la información que nos puede dar algo que nosotras mismas realizamos con nuestras manos y en las que nos sumergimos en un proceso es muchísimo más enriquecedor, ¿no? O es una experiencia muchísimo más que a lo mejor una lectura, ¿no? Claro, porque creo que lleva como una conexión más interna, más profunda, pero contigo. Y porque a veces podemos caer, digo, hay, igual es para otro tema, pero podemos caer en muchas cuestiones también de sugestión, de que hay personas que hacen ese tipo de lecturas, pero desde otra perspectiva. Entonces, creo que el hecho de también informarnos desde esa parte de cuál y qué es lo que nos funciona y qué es realmente, porque a veces también hay otras ideas de que es para ver el futuro y es para ver otras cosas, pero esto que comentas que lo ves desde pues desde la parte de apoyo terapéutico, más de introspectivo que de otra cosa, digamos, ¿no? O sea, para que no se vaya a perder el sentido, nomás quería aclarar. Sí, exactamente. El tarot, pues se le puede dar una interpretación, como tú dices, adivinatoria, ¿no? Que pues es lo más fácil, ¿no? Pero incluso ni aunque te lo lean, pues tu futuro, tú lo puedes saber, nada más observa lo que estás haciendo hoy y ya te puedo decir cuál va a ser tu futuro, ¿no? En realidad, ahí no tiene mucho chiste. Ya abriendo como un poquito este tema del tarot, pues en realidad es un camino iniciático, ¿no? Cada arquetipo tiene enseñanzas profundas de vida y de sabiduría que, que uno las puede ir transitando. Ese es el nivel más profundo del tarot, digamos. Pero también se puede usar como un recurso, como el oráculo, ¿no? Que al final un oráculo es un espejo. Eh, Oráculo en el sentido, como lo decía la inscripción en el de Delfos, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo y conocerás al cosmos y a los dioses. O sea, en realidad desde su origen, la parte oracular no tiene que ver con la adivinación, Ni con nada sino de con el esoterismo, ni nada conocimiento. de eso, exacto. Y el collage Ah. se vuelve un oráculo. De hecho, tengo algunos ejercicios que son collage oráculo, que es antes de hacer tu collage, escribe una pregunta y prende una vela y pon la preguntita que escribiste abajo de la vela. Después, olvídate de tu pregunta y haz un collage. Y cuando termines tu collage, vuelve a sacar tu pregunta y vuelve a leer y ve qué te responde el collage, ¿no? Eso es, por ejemplo, un ejercicio de oráculo. Esto se relaciona como cuando dicen, la respuesta está dentro de ti. Ujú. Exactamente, me encanta que lo digas porque cuántas veces no escuchamos esta frase y uno se queda, ok, sí, pero ¿Cómo? ¿no? ¿Dónde? ¿Por dónde Pues empiezo? con el collage Sí. o el arte terapia o el proceso creativo es una forma de entrar en una misma y buscar esas respuestas. Oye, qué padrísimo todo esto que lo estés Ay, llevando no, desde, no, qué padrísimo todo esto que lo estés llevando desde el punto de vista de incluso del tarot, que nunca me hubiera imaginado que lo hubieras como conjugado con la arteterapia y más allá de, como dices, de la adivinación, pues como una manera de introspección y identificar símbolos que tú mismo te estás diciendo o que estás experimentando, se me hace bien interesante. Y yo tengo una duda, ¿cómo fue que llegaste a, a decir el collage? Esto es lo que me gusta, o sea, ¿qué te llevó de ser vestuarista, se puede decir? En uh-huh. Televisa, porque eres diseñadora de moda, a hacer collage y luego a arte terapia, o sea, como que es un cambio algo drástico a pesar de que sea creativo, ¿verdad? Si es como que ya estabas dirigida en tu carrera de diseño de moda Ujú. y te fuiste a otra tangente totalmente diferente. Fíjate que está padre esa pregunta porque se conecta con la historia de cuando fui diseñadora de vestuario. Cuando estuve ahí era padrísimo porque era una carrera creativa, ¿no? Pero había dos cosas que yo creo que fueron las que me hicieron cambiar como el giro.
Una, que mi creatividad estaba al servicio como de un propósito que no era mío, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no podía yo tener este lugar para mi introspección a través de la creatividad. O sea, sí estaba siendo creativa, pero era como que estaba explotando mi creatividad y no la estaba alimentando de regreso con objetivo. Porque en ese ambiente siempre estás hacia afuera. Es muy difícil encontrar cachitos hacia adentro porque trabajas con muchas personas, porque, bueno, yo trabajaba con muchos actores, leía muchos capítulos, tenía que hacer las pistas de vestuario para todos, tenía que ir a grabar ahí a los sets, o sea, mi mente tenía que estar muy hacia afuera. Entonces, no estaba esa parte introspectiva que para mí es clave en la creatividad, ¿no? Y es la que conecta justo con arte terapia. Pero fíjate que una vez ahí en los foros estaba yo trabajando y vi por Instagram que había una rifa de uso como de manifestación con collage, algo así. Y era un como giveaway que ahí ponías como compartías y luego hacían una rifa y pues resulta que me lo gané, ¿no? Y la verdad me puse como súper contenta y me entusiasmé muchísimo y conseguí mis revistas, compré mi material, vi mi curso, hice los ejercicios y me quedé como que, ay, qué padre. Ya luego quería como escaparme del trabajo para poder hacer collage, ¿no? O sea, darme esos espacios. Y fue algo que me sostuvo en ese entonces, también como emocionalmente e introspectivamente, como decir, ay, qué diferente se siente cuando mi creatividad está puesta para los demás a cuando está puesta para mí. Es muy diferente. Y después elegí irme de ese trabajo para dedicarme a los círculos de mujeres y di por ahí sesiones con cacao sagrado y pues varias cositas, ¿no? Explorando ese mundo, pero me llamaba la atención esto de arteterapia porque yo ya la había experimentado, tanto la danzaterapia como arteterapia, ya la había experimentado yo en otros círculos a los que había ido y que me gustaría aprender, formarme, ¿no? Y hice mi formación en arteterapia, hice mi formación en danzaterapia y en alguna ocasión invité a algunas chicas a hacer un collage como un regalo porque yo me iba a cambiar de casa. Entonces, a muchas chicas que habían ido a mis círculos en ese departamento, dije, voy a hacer una despedida, las quiero invitar y quiero que hagamos un collage. O sea, cada quien traiga materiales y hicimos nuestro collage. Y yo hice uno que me transmitió algo muy distinto a lo que otros collages ya me habían mostrado, ¿no? Algo diferente y decidí subirlo a un grupo de Facebook de collage, así como abierto, donde cada quien puede compartir sus collages. Y yo dije, pues voy a compartir mi collage. Por eso lo importante también de compartir nuestras obras creativas con el mundo. Entonces, ese collage en ese grupo de Facebook tuvo como 1000 likes, una cosa así. Y no es tanto, tuvo muchos likes, qué padre, ¿no? Sino yo dije, wow, o sea, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo que puedo seguir explorando, que tiene potencial, ¿no? Y fue entonces que empecé a buscar a otros artistas de collage para que hacían, a seguir de Instagram, a buscar por ahí en YouTube tutoriales, bueno, y cómo más. O sea, porque yo había practicado el collage desde un aspecto como muy intuitivo, ¿no? Así como de, tú corta y pega, y eso en lo que surgía era un collage de desahogo, ¿no? O sea, como tengo todo esto en mi interior, no sé cómo expresarlo, entonces corto todas estas imágenes y las pego y las puedo ver. Eso está bien, es un ejercicio de catarsis. Pero dije, pero hay algo más, o sea, también se pueden crear otras, nada más la catarsis. Si uno le pone más presencia, más entrega, explora y se compromete más, ¿no? Entonces, ahí fue que abrí una cuenta de Instagram que es Magicolash y empecé a subir mis cosas nada más como por el puro gusto y aún hoy en día sigue siendo, ya tengo más o menos un año con esa cuenta, por el puro gusto de compartir y ver el trabajo de otros creadores collagistas. Y pues la verdad es que es un ambiente padre. Me encanta andar ahí scrolleando, viendo cómo le hizo, ¿no? ¿Cómo fue su proceso creativo como para llegar a este resultado, ¿no? Y lo que pasa es que la imagen final termina reflejando también el proceso en el que se involucró la persona cuando lo hizo, ¿no?
Entonces, de ahí fue que me quedé con el collage como esta técnica favorita y predilecta. Ok. Y a esto le agregamos que actualmente estás estudiando psicología. Cuéntanos, ¿cómo es que lo vas a encauzar todo? Perdón, ¿cómo es que lo vas a dar el sentido a todo? Pues mira, este aspecto de la psicología es pues un refuerzo, ¿no? Un refuerzo como para darle más profesionalidad a lo que en realidad ya hago, ¿no? Es como un, ahora sí que en el checklist, ¿no? Para tenerlo ahí. Y estoy aprendiendo muchísimas cosas, pero en realidad es para complementar algo que ya está, ¿no? Y abordarlo desde una perspectiva más profesional, porque siento que ahora, con el boom que ha habido de terapias holísticas, de otros métodos alternativos de sanación y de desarrollo personal, se ha perdido mucho el discernimiento, ¿no? Entre lo que realmente es de calidad a lo que es de puro relleno y no tiene ninguna base. O sea, ya todo el mundo inventa métodos, ya todo el mundo inventa técnicas, terapias y creo que hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, sí lo vi y dije, bueno, yo que comparto, que hago grupos de autoconocimiento, hago talleres, que incluso hago sesiones individuales, necesito también afianzarme en lo académico, ¿no? Porque es parte de un respeto para las personas que van a venir conmigo, ¿no? O sea, poderles brindar la confianza de esa preparación. Oye, pues está padrísimo porque lo vas a ver ya de manera más profunda. Todos esos símbolos que por sí ya sabías interpretar, pues ahora los vas a interpretar de manera psicológica. A mí siempre le digo a Rox de que tú siempre me estás psicoanalizando. La otra vez la invité a mi estudio y estaba así de que, y yo, ya viste todo lo que hice, o sea, ahora dime qué. O sea, no nomás te lo quedes, porque se me hace bien interesante cómo tienen esa capacidad de analizar lo que está sintiendo la otra persona, porque luego a mí se me da mucho de que expresarme, pero luego soy bien mala para decir, esta persona sintió esto y por eso hizo esto, a menos de que me meta demasiado en la obra, ¿no? Entonces siento que es una habilidad como que bien única que tienes tú y pues los psicólogos de ser empáticos con las personas y está padrísimo que lo estés afinando porque ya lo traías ahí, pero ya el que lo estés estudiando y te hayas decidido estudiarlo después de mucho tiempo, de que hiciste una carrera, trabajaste, la ejerciste, y está padre que quieras como darle esa calidad a las personas de que no solo se expresen de manera creativa, sino que tengan ¿cómo se dice? Como una valoración vista de un profesionista ya de la psicología. Se me hace súper padre eso. Exacto. Y bueno, manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se empieza a hacer un collage? Pues ahora sí que ahí están los materiales y es súper fácil. Solamente tienes que abrir las revistas, empezarlas a hojear y va a haber imágenes que te van a llamar la atención. Es muy interesante porque tú puedes abrir una misma revista 5 y en esas 5 vas a ver una imagen, ahí está, como no lo había visto antes, ¿no? Es porque el ojo pues va a ver lo que necesita, ¿no? Es también como un entrenamiento visual. Entonces, la imagen que te llame la atención, sin cuestionarte por qué, o si sí, o si no, en un, digamos, ya con más experiencia o cuando tienes una idea muy concreta, sí puedes como, esto sí y esto no. Pero de primera instancia, como para soltar la intuición y soltar la mano y apagar la mente, ¿no? Ponerle un poquito off a la mente racional y llevar como, simplemente es lo que te atrae, lo recortas. Ok, o sea, Y todo lo que puede me ser atraiga, tipo, ¿eh? todo lo que me atraiga, yo lo recorto. Ok. Sí. Oye, Jessica, Eh, nos platicabas ahorita sobre algunos monstruos que apagan la creatividad. Nos comentabas que habían 5. ¿Cuáles son estos monstruos que apagan la creatividad? Creo que había mencionado perfeccionismo, inseguridad. Hay otro que es la comparación, ¿no? Como estar en esta constante medición con el otro, con
es que qué bonito estilo tiene esta persona, el mío no me gusta, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como esa comparación también es uno de los monstruos de la creatividad, porque o nos pone como en un estado de quererle copiar al otro, o nos pone como en un estado de mejor no hago nada, porque lo que les decía, ¿no? Hay ya quienes lo hacen mejor o más bonito. Entonces, em, yo creo que ahí lo más importante con la comparación es que uno se compare con uno mismo, ¿no? O sea, porque a veces nos estamos Mm. comparando con personas que o tienen más experiencia o, pues, para empezar, otro tipo de vida, ¿no? Y Ajá. eso ya es una sensibilidad diferente. Entonces, hay que regresar la mirada hacia adentro, la mirada hacia mí, hacia mi historia y tomar mi inspiración desde quién soy, ¿no? Y compararme con lo que yo voy haciendo y cómo voy progresando, ¿no? Y con esa curiosidad, no desde un juicio, ¿verdad? Eso es como bien importante. Otro de los monstruos, pues, es la inseguridad, que a veces es que yo no soy artista profesional, es que yo no tengo técnica, ay, es que yo no estudié, ¿cómo me voy a atrever a exponer esta pieza en un museo? Porque pues el mundo del arte, académicamente hablando, pues es pesado, ¿verdad? En el sentido de que se cuestiona mucho qué es arte y qué no es arte. Pero como a mí la verdad no me interesa quedar bien con una academia, yo esto lo hago por gusto, por pasión y a mí no me importa si la gente de afuera lo aprueba como arte o no. A mí lo que yo me siento bien feliz, que yo tengo mis collages y que yo los enmarco y los pongo aquí, que los veo y cuando estoy estresada puedo observarlos, traen calma y me siguen recordando cosas, ¿no? Dime, Ada, ¿ibas a comentar algo? Te iba a comentar que es verdad eso de que si es arte o no es arte. Mi primera carrera que yo quería estudiar antes de entrar a química era artes plásticas y pues tú sabes, por horas del destino terminé en químicas y luego sigues dibujando, sigues haciendo una actividad o disciplina creativa y como no ingresaste a la carrera como tal, tú mismo te dices, ay, es que no soy artista, es que no soy artista, como que tú mismo te clavas eso y me costó bastantes años aceptar que soy artista. O sea, a pesar de que estudié otra cosa de sí creativa, pero es diseño de moda, ya acepté el sí soy artista. O sea, no necesitas estudiar la carrera de artes. Obviamente te dan muchísimas técnicas, perfeccionan todo y afinan. Y mis respetos para las personas que estudiaron artes plásticas porque traen un ojo bien entrenado, la historia del arte, todo lo que ven en la carrera. Pero hay personas que no estudiaron como tal artes plásticas y son artistas. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando y piensa eso de sí mismo, pues creo que es importante que veas en retrospectiva y digas, bueno, sí soy artista, porque al fin y al cabo el arte es la herramienta para transmitir y crear algo, ¿no? Pues el arte existe mucho antes de que se inventara la academia, Las ¿no? O de que escuelas. se pusieran como todos estos preparaciones o, em, digámoslo, creencias, ¿no? Universidades incluso, o sea, el arte es una expresión, es intrínseca desde su naturaleza arcaica, ¿no? Lo podemos ver con las pinturas rupestres, con Ujú. las danzas, con los cantos tribales, o sea, ahí quién te enseñaba, ¿no? Quién te decía, ay, vente aquí a la escuela para que seas artista, ¿no? O sea, es algo que surge como un instinto también natural. Y, y hay quienes lo tienen así, instintivo, ¿no? Y que tienen una relación con su propia creatividad y con el arte que no está academizada, ¿no? Porque ahí también sí es padrísimo y a veces yo digo, ay, a mí me hubiera gustado estudiar artes plásticas. Pero, por ejemplo, uno de mis hermanos estudió artes plásticas y es muy talentoso y todo. Y yo estaba así como tú porque yo decía, es que el artista de la familia es otro, no soy yo, ¿no? Entonces ese lugar como que ya está ocupado. Mm, Yo soy la diseñadora, ¿no? Casi artista, no, o sea, diseñadora. Y sí, como que poderte dar este lugar es un proceso
incluso de autorrealización personal, ¿no? Es como muy profundo, tienes que ir allá hasta el fondo de por qué te niegas esa posibilidad. Y yo soy feliz de que mi intuición artística o mi sensibilidad artística no está condicionada por una escuela, que es libre, ¿no? Y a veces veo cuentas de otros artistas o collagistas y digo, ay, qué padre, tienen un estilo súper bien definido, toda su cuenta está así como súper aesthetic, ¿no? Y nada se sale, ni un pelo se sale Del lugar. del peinado. Y yo como que exploro y a veces me voy por acá y a veces me voy por otro lado. Y digo, es que yo no puedo ahorita como que definir que, este es mi estilo y así yo hago las cosas, ¿no? O sea, porque si a mí mañana se me antoja hacer algo completamente diferente, yo misma no me voy a limitar. Ajá. Y eso es algo que una gana, ¿no? O sea, ese darse permiso de hacer lo que se le da la gana, ¿no? Y eso Exactamente. también es poderosísimo a nivel personal. O sea, si eso te empodera en tu proceso artístico, imagínate cómo no te empodera en la vida. Claro. Creo que también una parte importante que comentas aquí es que lo que hagas lo disfrutes. Y esa es la parte interesante de todo. O sea lo que sea que hagas, que lo disfrutes. Porque a veces es como tedioso estar pensando en lo negativo, en que esto no me gusta, en que esto no me agrada. Y si tú lo transformas a la parte donde dices, por ejemplo, ahorita que nos estamos poniendo a recortar, yo estoy disfrutando recortar así de que, sí, ahora le pongo esto. O sea, esa es la parte interesante, es como saborear la vida. Ujú. Exacto, y ahora que decías, por ejemplo, de quien no sabe recortar, pues incluso en el collage puedes recortar con la mano, puedes recortar mal, o sea, la imperfección es parte, como ahorita preguntaba Ada, del proceso creativo, ¿no? Que les decía, que iniciaba con el caos y de repente uno encuentra, o así lo vivo yo, encuentras en ese caos un hilo conductor, ¿no? Una pieza que va a darle sentido a todo lo demás que vayas colocando. Y entonces ahí se trata mucho de escuchar a tus materiales, de escucharte a ti, de escuchar a tu pieza. Yo cuando me siento trabada le pregunto a mi imagen que elegí, ¿qué necesita esta imagen? ¿Cuál es el potencial de esta imagen y qué necesita? ¿No? Y en relación a eso vas construyendo y le vas dando orden a ese caos hasta que tú misma sabes, ya, esto es, ¿no? Ya no le hace falta nada. Pasa en el collage que cuando es la primera vez que hacemos collage queremos ponerle todo, ¿no? No queremos excluir nada, queremos que entre todo. Y eso está padrísimo, pero ya después también vas diciendo, no, esta pieza, esta imagen, mejor la guardo para otro collage, porque tiene potencial para una historia propia, ¿no? Y ahorita me quedo con esta. Y así es algo que vamos descubriendo y disfrutando, como bien dices, Rox. Y luego, Jessica, ¿cómo haces tú para combatir a esos monstruos o qué recomendaciones nos das para cuando nos sintamos con poca creatividad o tengamos un juicio propio que nos esté impidiendo cómo detectarlo y cómo combatirlo? ¿Qué nos recomiendas? Mira, ahí lo primero es crea algo aunque te sientas limitada o sobrepasada, ¿no? O sea, o aunque no te guste, pero hazlo. Y en este caso, yo el ejercicio que les propongo en mi clase, que tengo una clase por ahí en YouTube que se llama Los 5 monstruos que matan tu creatividad y cómo combatirlos, es que dibujen a ese monstruo o que incluso hagan a ese un collage, ¿no? O sea, le den una forma, este es un ejercicio arte terapéutico, le den como una forma específica, mi monstruo tiene los dientes así, tiene unos cuernos, tiene unas garras, y lo dibujes o lo hagas con collage, y al final lo rompas, ¿no? Lo destruyas, porque la destrucción también es parte del proceso creativo, y con esos pedacitos que quedaron de tu monstruo, creas otro símbolo que te recuerde eh, por qué estás creando, ¿no? En otra sesión que di, lo que hice fue hacer a la superheroína, ¿no? Les explicaba lo... Bueno, ahora que ya conoces a los monstruos, haz un collage de la superheroína que va a combatir a esos, A o ese haz un monstruo. dibujo. Y entonces, a través de la misma creatividad, es como los combates, que la creatividad tiene esta posibilidad, como tú decías, de la neuroplasticidad,
de abrir nuevos caminos, de abrir nuevas posibilidades y de por sí misma como perforar a esos monstruitos. Entonces yo diría que dibujándolos, haciéndolos, mirándolos y haciéndonos también amigos, ¿no? O sea, en vez de huirles, de rechazarlos, saber, es parte del autoconocimiento, saber cómo se manifiestan eso en cada quien, es parte de lo que diría en términos junguianos, ¿no? La sombra. Muy bien. Son parte de nuestra sombra y es también algo que exploramos con el arte, no es nada más como bonito, ¿no? Aquí arcoíris y florecitas, ¿no? O sea, también podemos oscuro, de dolor, o si nos sentimos tristes, a ver cómo expreso esto en un collage, si me siento enojada, qué colores me remiten esa emoción del enojo. Incluso puedo romper las hojas en lugar de cortarlas, ¿no? O sea, ahí podemos ir viendo muchas formas. Muy bien. Pues muy bien, Jessica, te agradecemos mucho toda la información que nos has compartido, todo lo interesante de esta sesión. Ahorita al final vamos a estarles compartiendo cómo quedó nuestro collage. Y encantadas de haberte tenido. Siempre cerramos con una técnica en donde vamos compartiendo qué es lo que nos quedamos de esta sesión y yo en lo personal agradezco mucho toda la información. Me quedo con la parte de entrenar mi creatividad porque es sumamente importante para todo lo que hacemos y así lo pensamos. Es como las matemáticas que decimos no las usamos, pero creo que sí las usamos en muchas cosas. Entonces es parte de... Muchas gracias, Jessica. Pues yo me quedo con muchísima información sobre cómo tratar estos monstruos, ya que los enlistaste, digo, es verdad, o sea, sí es cierto, o sea, esas cosas son las que te bloquean de realizar cualquier cosa creativa y realmente son monstruos propios, no son imposiciones de los demás, que a lo mejor sí tiene que ver comentarios que te hacen incluso amigos, otros profesionistas o incluso personas que pues ni tienen idea de lo que están diciendo, pero no sé por qué lo hacen, pero por el simple hecho de hablar te lo dicen o te lo comentan porque piensan que para un artista no es como que tan importante y tú te los adjudicas y te apropias de esos juicios, los vuelves personales y luego tú tienes que luchar contra ti para o aceptarlo más bien, aceptarlo y decir, bueno, estoy bloqueada por esto, estoy viendo que no es algo más allá, que no es de que ya no tenga ideas, simplemente me está dando miedo a hacer algo, me está dando miedo la exposición o me está dando, no sé, ansiedad el saber que a lo mejor lo van a criticar, pero pues no importa, o sea, el fin es seguir haciendo las cosas y ponerte a hacerlo. Yo creo que empezar por hacer una pequeña cosa es lo que te va a dar pie a continuar. Creo que la técnica de Pomodoro es lo que se utiliza, ¿no? De que empiezas 5 minutos o voy a hacer esta actividad por 10 minutos y luego ya ni cuenta te vas a dar y ya pasó 1 hora, 2 horas. Entonces te agradezco mucho por habernos compartido estas técnicas y enlistar estos monstruos para identificarlos. Y tú, Jessica, compártenos qué quieras, algo que quieras recomendarle a las personas que nos están viendo, a las que son creativas y a las personas que creen que no son creativas. ¿Qué les recomendarías desde tu experiencia? Pues yo les recomendaría que exploren, ¿no? Que se permitan explorar y sobre todo que se prioricen un tiempo, ¿no? O sea, que la falta de tiempo no sea un pretexto. Creo que a veces incluso con un tiempo limitado nos surgen más cosas que cuando tenemos toda una semana para hacer algo, ¿no? Si decir, a ver, me voy a dar 30 minutos al día para hacer algo, incluso eso estimula la creatividad, ¿no? Tú que eres diseñadora también de moda, yo cuando estudié imagen me acuerdo que cuando nos explicaban cómo armar los outfits y todo eso, nos decían es que un closet pequeño con pocas piezas te obliga a ser más creativa Ajá, que cuando tienes un montón de ropa, porque tienes que buscar nuevas combinaciones, ajá. ¿no? Y que se vea Entonces, diferente. que el tiempo, ay, tengo poquito tiempo, no, 15 minutos pueden ser tus mejores amigos porque te están dando esa presión, ese empuje de, a ver, tienes que crear algo en estos 15 minutos, ¿no? El collage es muy accesible, con los materiales pueden ser donaciones de revistas, libros viejos, no es algo caro,
¿no? Depende tú hasta dónde lo quieras llevar con tus materiales, pero puedes empezar con materiales súper accesibles, entonces, pues que no haya pretextos, que si realmente quieres hacer esto porque lo sientes, porque resuena contigo, que no haya pretextos ni de tiempo, ni de materiales, ni de incapacidades, ¿no? Que simplemente te sientes y que lo hagas. Es mi recomendación. Y pues muchas gracias por invitarme, disfruté mucho la charla. Em, ya para la gente que nos escuche, pues también algo que les puedo recomendar es que si les interesa, pues que estén al pendiente de próximos talleres que voy a lanzar. A mí me encuentran como Creativas Clan en los talleres que doy arteterapéuticos grupales en Instagram y como Magic Collage con CK en mi cuenta, digamos, artística de collage. Ahí pueden ver más de mi trabajo, amigos que están interesados. Pues muchas gracias, Jessica, de nuevo. Todos los talleres que da Jessica se pueden tomar vía online, entonces desde cualquier parte donde estés, si te interesa iniciar en esta terapia, en esta catarsis de emociones, vayan a sus redes sociales con Magic Collage y Creativas Clan, ¿sí, verdad? Y pues de nuevo muchas gracias, gracias a todos por escucharnos esta ocasión, los esperamos en el siguiente capítulo. Recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales como Transforma Podcast y a mí me encuentran como Ada Holguín Art y en mi estudio Ada Holguín Studio y Aura Casa Creativa. Rox. Y a mí me encuentran como Roxana Psicología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente día y tarde. Gracias. Bye bye.